nuestra enseñanza para esta mañana. El Evangelio se establece con poder. El Evangelio se establece con poder. Hermanos, es bastante común escuchar cristianos, escuchar creyentes quejarse de la dureza del corazón de los inconversos o de los que se han desviado de los caminos de Jesucristo cuando se les comparte el Evangelio del Salvador. Con frecuencia se escucha a los cristianos frustrados por tanta oposición que se encuentra en el mundo a la hora de evangelizar a los perdidos. Hoy en día, por ejemplo, las redes sociales son una fuerte oposición, la tecnología mal usada son una fuerte oposición al Evangelio y a la verdad del mismo. El materialismo como tal, la gente se ha hecho esclava más del trabajo, del dinero, de los quehaceres y de los deberes económicos y financieros, y esa es una fuerte oposición al Evangelio también. ¿Cuántas personas se han distanciado de las congregaciones, de las iglesias? Incluso no les ha quedado tiempo ni para orar ahí en la intimidad en sus hogares. ¿Por qué? Por el deseo y la necesidad en algunas formas de materialismo, ¿no es cierto? Pero no podemos nosotros dejar de hacer lo uno por hacer lo otro. Las nuevas vertientes de pensamiento y filosofías extrañas que se conocen hoy en día, que cada vez se hacen más populares también por ahí, filosofías que incluso hasta se hacen llamar cristianismo también, muchas corrientes espirituales extrañas por ahí, son fuertes también vertientes de oposición al Evangelio de nuestro Salvador. Y en nuestra cultura precisamente hispana o colombiana le podríamos agregar muchas otras maneras de oposición al Evangelio, incluyendo, como lo vamos a ver precisamente en el pasaje de hoy, incluyendo la hechicería. Nuestra cultura, nuestra sociedad tiene una altísima inclinación a eso, o a otras formas de hechicería, que no es muy diferente, que tal vez se le llama hoy en día la nueva era o astrología, muchísimas cosas más que también van en contra de Dios. Y obviamente estas prácticas ocultistas y místicas que están en auge en nuestra sociedad también son una fuertísima oposición al Evangelio y a la verdad de Jesucristo. Sin embargo, la oposición contra el Evangelio no es algo nuevo, mis hermanos, ni es de estas últimas generaciones, de estas últimas décadas. Es algo que nació con el mismo Evangelio. A manera que se fue construyendo y edificando la iglesia, también paralelamente se iba levantando con fuerza la oposición contra la verdad de Jesucristo. Y esto es lo que vamos a ver precisamente en esta corta serie, empezando por el pasaje de esta mañana. Así es que los invito a que me acompañen al libro de los Hechos, capítulo 13, y vamos a leer los versículos del 1 al 12. Comparto con ustedes en la Nueva Biblia de las Américas. Dice la palabra del Señor. En la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros: Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: aparten a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Ellos pues, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí se embarcaron para Chipre. Al llegar a Salamina, proclamaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos y tenían también a Juan de ayudante. Después de haber recorrido toda la isla hasta Pafos, encontraron a cierto mago, un falso profeta judío llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, hombre inteligente. Este hizo venir a Bernabé y a Saulo y deseaba oír la palabra de Dios. Pero Elimás, el mago, pues así se traduce su nombre, se les oponía, tratando de desviar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, llamado también Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando la mirada en él, dijo: tú, hijo del diablo, que estás lleno de todo engaño y fraude, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor? Ahora la mano del Señor está sobre ti, te quedarás ciego y no verás el sol por algún tiempo.
Y al instante, niebla y oscuridad cayeron sobre él, e iba buscando quien lo guiara de la mano. Entonces el procónsul, cuando vio lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Que Dios bendiga su santa palabra. Creo que todos o la mayoría de los presentes sabemos que el libro de los Hechos de los Apóstoles fue escrito por el mismo autor del Evangelio según San Lucas, es decir, Lucas, el médico amado, como también cariñosamente lo llama el apóstol Pablo. Es más, se ha considerado que el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos es un mismo libro que luego se dividió en estos dos tomos que tenemos acá. El libro de los Hechos de los Apóstoles es la continuación precisa de donde nos deja el Evangelio de Lucas. Si usted los une, va a encontrar una intercesión ahí muy precisa. Y ustedes recordarán que en los primeros versículos del capítulo 1 del libro de los Hechos, Lucas, el autor, nos deja claro que esta es la continuación de ese primer relato que le ha compartido a Teófilo, la persona para la que supuestamente está escribiendo. Poco antes de ascender al cielo, el Cristo resucitado les dijo a sus discípulos que esperaran en Jerusalén, porque recibirían poder para continuar con la misión. Acompáñenme al capítulo 1 del libro de los Hechos, el versículo 8 dice: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán mis testigos. ¿En dónde? En Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Poco después los discípulos entonces fueron investidos con el poder del Espíritu Santo, y se ha llevado a cabo entonces las dos primeras partes de este versículo, es decir, han llevado y proclamado el Evangelio en Jerusalén, en Judea y Samaria, pero ahora el horizonte se debe de ensanchar, se debe de ampliar hasta los confines de la tierra. Pedro y otros discípulos del Señor, incluso el mismo Pablo, que ya ha sido designado como apóstol a los gentiles, han sido instrumentos de Jesucristo para que el Evangelio sea conocido en muchos lugares, pero es apenas hasta ahora que se ha tomado esta decisión de finalmente dar ese paso, de llevar la palabra del Señor a otras partes por fuera de los condominios del pueblo de Israel. Y es aquí entonces donde nosotros iniciamos nuestra serie. De hecho, bíblicamente este relato, estos dos capítulos 13 y 14 que vamos a intentar abarcar en esta corta serie, es lo que se conoce como el primer viaje misionero del apóstol Pablo. Pablo y Bernabé inician entonces su recorrido portando ese mensaje de Dios, un mensaje que de principio a fin, donde se lo predica, él se establece con poder donde quiera que sea, para bien o para mal, como lo vamos a mirar en este momento. Vamos a tratar de dividir esta aventura, de este primer tramo, de este recorrido de Pablo y de Bernabé, en tres escenas. La primera, todo comienza bajo la dirección del Espíritu Santo. En segundo lugar, el Señor prepara los corazones, pero también los escenarios. Y por último, el poder del Evangelio en acción. Veamos pues entonces, ahondemos un poco en esta primera. Todo comienza bajo la dirección del Espíritu Santo. En unos pasajes previos, ya se ha determinado que Pablo y algunos de sus compañeros fueran los encargados de llevar las buenas nuevas de salvación a aquellos que no formaban parte del pueblo judío, es decir, a los gentiles. Los discípulos todo lo han hecho bajo la dirección del Señor, y en esta ocasión no es diferente. Veamos primeramente entonces que la iglesia de Jesucristo desde sus inicios es una iglesia multicultural. Dice el versículo 1: en la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros: Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Antioquía era una ciudad considerada cosmopolita, y eso obviamente se refleja en este primer versículo, en la composición de la iglesia en Jerusalén y sobre todo en su liderazgo, que como lo estamos observando acá, consistía en 5 profetas y maestros de diferentes lugares y de distintos contextos socioeconómicos también.
Lucas aquí no nos explica cuántos de estos 5 eran profetas y cuántos eran maestros, o si los 5 tenían esas mismas 2 funciones, los 5 ejercían como maestros y como profetas a la vez. Pero lo que sí nos dice es el nombre de cada una de estas personas que conformaban ese grupo de liderazgo de ahí de la iglesia en Antioquía. Y quiero hacer una observación aquí, uno a uno de estos nombres. El primero es Bernabé, a quien anteriormente se había descrito como un levita natural de Chipre, ¿no es cierto? Ok, bueno, ahí me disculpan pues esa tilde que yo no he podido con eso. Bueno, de Chipre, ¿no es cierto? Bueno, entonces a este se le ha considerado un levita desde el inicio y se destaca precisamente por sus cualidades de consolador y de predicador. El segundo es Simón, apodado el Negro, probablemente era africano y se considera que es el mismo Simón de Cirene, que ayudó a llevar la cruz de Jesús hacia el Calvario también. La misma persona que le colaboró, le prestó esa ayuda a Jesús cuando ya Jesús no podían más sus fuerzas para llevar la cruz. El tercer líder es Lucio de Cirene, que igualmente había venido del norte de África. En cuarto lugar está Manaén, un hombre de la alta sociedad. Al parecer se crió de manera muy cercana con Herodes, el tetrarca, posiblemente como su hermano en adopción o un amigo bastante íntimo. Y el quinto líder de la iglesia de Antioquía era Saulo, conocido más adelante como el gran apóstol Pablo, también un hombre de la alta sociedad, de la población de Tarso en Cilicia, considerado de la élite de la sociedad de Jerusalén. El caso, mis apreciados hermanos, es que estos 5 hombres, como lo podemos ver, de diferentes estratos sociales, de diferentes lugares geográficos, distintos incluso en su raza y sus culturas, simbolizan esa diversidad étnica, racial, cultural que conforma la iglesia. Aquí nadie era ni debe de ser excluido. Y hoy en día, mis amados, debemos de dar gracias al Señor que en la mayoría de las congregaciones las puertas están abiertas para recibir a gente también de toda clase social y cultural. Y digo en la gran mayoría porque no es en todas. Existen algunas en las que no es así. Para poner un ejemplo, el otro día escuché de un pastor de nuestra ciudad de acá, que dice que el Señor un día se le reveló y le dijo que su llamado era solo para predicarle a los ricos y adinerados de la ciudad de Medellín, ¿no? Que él tuvo esa revelación especial y que su iglesia se caracterizaba era solamente por eso, porque la mayoría de los que iban ahí eran personas muy, muy adineradas. A las personas de estratos sociales, tal vez 4 o 5 y de ahí para arriba, pues. Pero no solo se ve esta discriminación en niveles socioeconómicos, sino también en asuntos de pecado. Empezando desde las mismas familias, hermano, y llegando hasta las congregaciones. Muchas veces se les cierra las puertas y se les niega el evangelio a personas que tal vez están batallando con algunas cosas. Se mira con desdén y con cierta indiferencia al que está lidiando con el homosexualismo, tal vez, con las drogas o con otro tipo de ataduras. Muchas veces se les cierra las puertas tanto en las iglesias como en las familias, hermanos. Pero amados, la iglesia de Jesucristo y los hogares de las personas que la conformamos, estamos llamados a darle la mano y a abrazar al pecador cuando necesita ayuda. Hago aquí pues una aclaración. Obviamente que no estoy diciendo que estamos llamados a abrazar y a aprobar al pecado, no es de eso de lo que se trata. Pero sí a ayudar al que está caído y guiar al que está confundido también. A eso ha sido llamada la iglesia de Jesucristo. Y en ese primer liderazgo de la iglesia primitiva lo estamos viendo nosotros muy bien demarcadito, muy claro. La iglesia es una iglesia que debe de ser, en cierto sentido, hago la aclaración, en cierto sentido, o hasta cierto sentido,
inclusiva. Se debe de conformar la iglesia. Miren, la iglesia no es más que un hospital espiritual. Y cuando hablamos de un hospital, a usted no le dicen, si viene de urgencias, a usted no le dicen qué enfermedad tiene para recibirlo. Si viene grave, independientemente de lo que sea, lo recibe. Y la iglesia debe actuar en ese mismo sentido también. El Señor a varios de nosotros nos recogió, ¿de dónde? A varios nos ha recogido y está recogiendo de la inmundicia. Y es de pecadores regenerados que se compone la iglesia de Jesucristo. El Señor no nos excluyó a nosotros. Así es que nosotros tampoco debemos de excluir a nadie tampoco, de ninguna manera. Vuelvo y aclaro, abrazar al pecador, mas no aprobarle su pecado. Pero la iglesia también busca y depende solo del Señor. Veamos lo que nos dicen los siguientes versículos 2 y 3. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: aparten a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. El hecho de que la iglesia estuviera aquí ayunando indica de que la congregación como tal estaba en ese estado de expectativa, de manera bastante particular, dispuestos a lo que fuese la voluntad de Dios y la dirección de Dios. De hecho, de sus antepasados y de su maestro mismo, Jesucristo, habían aprendido que la iglesia depende del poder y de la gracia del Señor. La iglesia no se puede manejar en las propias fuercitas, sino bajo la dirección y el poder del Espíritu Santo. Las decisiones y el camino de la congregación como tal y de cada uno de sus miembros debe de provenir del mismo Señor Jesucristo. Él es el que nos debe de marcar a nosotros el camino, cómo guiamos la iglesia y cómo guiamos nuestras vidas. Lucas, el autor, dice que fue el Espíritu quien dirigió a la comunidad para apartar a Bernabé y a Saulo. El Espíritu fue el que guió a la iglesia en esa misión. Y como en todo el libro de los Hechos, Dios tomó la iniciativa en cada nuevo desarrollo y en cada decisión para propagar el Evangelio. Pero la iglesia hace su parte, hace lo que le corresponde. Y en este caso, ¿qué era lo que tenía que hacer la iglesia? Ayunar y orar, es decir, buscar la guía divina. Y cuando iniciaron la misión, siempre fue así, bajo la dirección del Señor también. No es que yo tuve anoche una revelación y entonces mañana voy a tomar unas decisiones alocadas para la iglesia, no. No es que nos reunimos los hermanos de la junta y decimos, ven, la iglesia quedaría bonito esto, quedaría bonito aquello, es que yo miré por allá que se veía interesante tal cosa y eso lo vamos a implementar acá en la iglesia porque nos pareció bonito. No. Siempre bajo la dirección del Señor conforme a su buena y bendita voluntad. El ayuno y la oración de la congregación fueron vitales para comprender la voluntad de Dios y empoderar a los que la realizarían, hermanos. Nosotros no podemos pretender de que la iglesia de que el Señor nos va a guiar cuando ni siquiera nos tomamos el tiempo para orar, para poner nuestras decisiones o proyectos delante de Él. Miren, la iglesia en comunidad y cada creyente en particular siempre deben mantener el equilibrio entre la dirección que nos da el Señor cuando le buscamos y las acciones que como comunidad o como individuos debemos tomar con base a esa dirección de Dios. Espero haberme hecho entender acá. Debemos de tener siempre ese equilibrio. No es que yo oro, yo leo la palabra y el Señor me hace entender, hey William, no hagas eso, o lo que estás pensando hacer no está bien. Sin embargo, me levanto, me limpio las rodillas y o sí hago lo que iba a hacer, sin prestarle atención al Señor. No es de esa manera. Busco la dirección del Señor y hago lo que el Señor me dirige a hacer. Seguramente que a ustedes les ha pasado que
toman una decisión por ahí a la ligera. Y luego, cuando las cosas no han salido del todo bien, entonces vienen y buscan la dirección de Dios. Ya no para tomar una buena decisión, sino para arreglar un bendito problema en el que ya nos metimos. Y es a esto lo que nos está llamando el Señor, la palabra del día de hoy, a corregir. A que busquemos y dependamos solo del Señor. Y máxime en esos momentos cruciales de nuestra vida. La decisión de Pablo y de Bernabé salir a propagar el evangelio era algo que iba a marcar el destino, no solo de esas personas, sino de comunidades enteras. Por eso era tan importante y por eso se debería depender tanto de la dirección del Espíritu de Dios. Y hermanos, las decisiones que nosotros tomamos, sean en la congregación o sean en la casa o a modo personal, también van a afectar a muchas personas de nuestro alrededor. Así es que cada decisión que vayamos a tomar, mis apreciados hermanos, pongámosla delante del Señor. ¿Y saben por qué es tan importante pedirle consejo a Dios? Porque Dios es infalible, porque el Señor no se equivoca, hermanos. Él tiene un propósito eterno y de bendición para tu vida y te va a aconsejar y a dirigir, a guiar conforme a su propósito contigo. Aún en la misma iglesia nos hemos equivocado, claro. Nos hemos equivocado varias veces cuando hemos tomado decisiones a la ligera, sin orarlo y sin pedir dirección del Señor. Y son cosas que se deben de corregir y de las cuales debemos nosotros aprender. Mira esto, si yo quiero cambiar de vida, si yo quiero conocer cada vez más a Cristo, si yo quiero conocer su voluntad, si yo quisiera servirle al Señor, pues hermanos, es obvio que si yo le pregunto a mi carnita que es tan mundanita, si yo le pregunto a mi carne qué opina de esto que quiero buscar con el Señor, de esto que acabo de mencionar, mi carne ¿qué me va a decir? No, William, así estamos bien. ¿Para qué cambiar de vida si así como estamos bien? A Cristo ya lo conocemos lo suficiente, ¿para qué más? ¿Para qué buscar la voluntad de Dios si podemos hacer lo que nos da la gana? Eso es lo que me va a decir mi carnita, hermanos. Así es que cuando yo quiero que mi vida dé un giro realmente importante, un giro de bendición para mí y para mi familia, no le debo de preguntar a mi carnita, ni a la gente del mundo, sino buscar al Señor con intensidad, hermanos. Oración, ayuno, lectura de la palabra. Miren esto tan interesante. Una mala decisión puede cambiar nuestra vida totalmente. Entonces, ¿por qué no tomarnos una semana? Par de semanas para meditarlo, para consultarlo, para reflexionarlo a los pies de Cristo. Si esta decisión va a marcar mi vida, o si no toda mi vida va a marcar mi vida por 10, por 20, por 30 años, entonces ¿por qué yo no dedicarle a Dios a buscar su dirección unos cuantos días? Eso es lo que esta gente hizo en su momento. Y ahí estaba el respaldo del Señor. Así es que, mis amados, si quieres que tu vida tome el camino correcto, si deseas conocer más al Señor, si te gustaría hacer la voluntad de Dios, busca su dirección con intensidad. Ayuna y ora. Todo comienza, mis amados, ahí. Todo comienza y termina bajo la dirección del Señor. Tanto en la congregación a modo general, como en la vida personal y familiar de cada uno de los que conformamos la iglesia de Jesucristo. Porque si las decisiones que este servidor o que la junta de ancianos tenemos que tomar son importantes para la congregación, las decisiones que tú tienes que tomar para tu familia también son supremamente importantes. Así es que busquemos más la dirección del Señor, mis apreciados hermanos. Pero veamos lo que sucede cuando hacemos las cosas bajo la dirección del Señor. Eso nos lleva al segundo encabezado. El Señor prepara los corazones y los escenarios. Miren, de aquí en adelante, el relato de Lucas se va a centrar prácticamente en el apóstol Pablo y lo que el Señor hizo en él y por medio de él.
Y destaca poderosamente, llama la atención la extraordinaria versatilidad de Pablo para adaptarse a las diferentes situaciones en las que se va a desarrollar su ministerio. Pablo no tiene problema de donde el Señor lo pone a servirle. Veamos lo que dicen los versículos 4 al 7. Ellos pues, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí se embarcaron para Chipre. Al llegar a Salamina proclamaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos y tenían también a Juan de ayudante. Después de haber recorrido toda la isla hasta Pafos, encontraron a cierto mago, un falso profeta judío llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, hombre inteligente. Este hizo venir a Bernabé y a Saulo y deseaba oír la palabra de Dios. Después de que el Espíritu Santo seleccionara a Bernabé y a Pablo para iniciar esta correría evangelística, Lucas ahora nos dice que también se le unió Juan Marcos como ayudante. ¿Quién es este Juan Marcos? Este Juan Marcos es el autor también, quien más adelante escribiría el Evangelio según San Marcos. Lucas no se detiene aquí en los detalles, en los pormenores del recorrido, sino en los personajes que Pablo y Bernabé encontraron a su paso. Durante esta primera etapa de este recorrido encontraron dos personajes bastante interesantes. El primero, un hechicero, un falso profeta llamado Barjesús. Y curiosamente, ¿saben lo que quiere decir el nombre Barjesús? Hijo de salvación. Pero era un hechicero. El otro personaje es el gobernador de la región llamado Sergio Paulo o Sergio Pablo también. Al parecer el hechicero era el asistente, algo así como el mago de la corte, el guía espiritual de la casa de gobierno, ¿no es cierto? Así como algunos gobernantes de nuestra nación pues tienen sus guías espirituales, chamanes y cosas por el estilo, ¿no es cierto? Bueno, a pesar de que el gobernador, hace la aclaración Lucas acá, es descrito como un hombre inteligente, también estaba fascinado por estas prácticas supersticiosas, ocultistas. Sin embargo, su hambre intelectual y espiritual lo inquietaban a escuchar también la palabra de Dios, razón por la cual mandó llamar a estos predicadores del Evangelio, a Pablo y a Bernabé. El Señor tenía preparado este corazón y también orquestó el escenario, sin importar el nivel social, como lo ha hecho y lo seguirá haciendo en adelante también. Yo te pregunto, ¿cuántas veces tú, como creyente, has dejado de compartir el Evangelio porque tal vez en ese hogar a nadie nunca le ha interesado la palabra de Dios? Muchas veces uno dice, no, que quemar pólvora en gallinazos, hombre, por allá nadie para bolas al Evangelio. Creo que hoy la palabra nos da una muy buena lección, porque cuando buscamos del Señor con intensidad, cuando oramos para que sea Él quien nos abra las puertas y para que prepare los corazones para llevarles el Evangelio, el Señor sí lo puede hacer, hermanos. El Señor sí lo puede hacer. Porque no somos nosotros los que hacemos la obra, sino ¿quién? Cristo a través de nosotros. Es Él el que hace su obra a través de nosotros. Y preparando este mensaje, comprendía que varios de nosotros venimos de trasfondos culturales y familiares bastante diversos y complejos también. Seguramente que algunos de ustedes, al igual que este servidor, también fuimos felices acudiendo por allá donde alguna persona de esas que nos predijeran el futuro o cosas por el estilo. Sobre todo los fines de año, ir por los riegos de la buena suerte, por los baños de yo no sé qué cosa, ir y prender el velón para esto y para lo otro. Creyendo estar haciendo bien, en realidad estábamos alejándonos cada vez más de Dios. Y hoy, mis amados, hay miles de personas en las mismas condiciones. Muy inteligentes, muy capacitados, pero buscando hechiceros o consejeros extraños para que les ayuden a arreglar sus vidas.
o buscando su destino por el camino equivocado. Y hermanos, el Señor hoy nos está hablando por medio de su palabra. A unos para que salgan de ese mundo que parece un mundo de luz, pero es un mundo de oscuridad. Y a otros nos está llamando para que vayamos a predicarles, les sigamos llevando el evangelio a esas personas que están en esas tinieblas. Miren, seguramente que a este Sergio Pablo ya le habrán hablado de Jesús y tal vez nunca les haya prestado atención. Un hombre de la high, de la alta sociedad. No, yo tengo aquí mis propios hechiceros, yo aquí tengo quien me revele la bola de cristal, yo aquí tengo quien me haga mis conjuros y mis cosas. Pero llegó el momento en que Dios quebrantaría ese corazón. Y seguramente algunos de los que estamos acá, tal vez estaremos pensando, me he cansado de hablarles de Cristo, pero no paran bolas. No paran bolas. Pero el punto es, si hemos orado, si hemos clamado al Señor para que prepare esos corazones y nos dé la oportunidad de sembrar esa semilla del evangelio en ellos, o sencillamente veo hoy que no tengo nada que hacer, me voy a ir para donde fulano a estregarle la Biblia un rato. No, esta gente vivimos lo que hizo, ¿no? Primeramente ayunó y oró. Primeramente rindieron en privado sus vidas para que el Señor les diera la victoria en público. Eso fue lo que hicieron. Él es el que hace ese trabajo, mis hermanos. El Señor es el que toca los corazones, es el que prepara los escenarios y lo hace cuando nosotros dependemos de Él y le obedecemos a Él. Y por último, Lucas nos muestra esos resultados tan asombrosos que se dan cuando es el Señor quien prepara los corazones y los escenarios. Eso nos lleva al tercer encabezado, el poder del evangelio en acción. Como es bien sabido, hermanos, el evangelio siempre ha tenido y tendrá enemigos. Siempre el evangelio encontrará oposición. Y cuando yo hablo de que el evangelio encontrará oposición, a lo que me estoy refiriendo es que tú como creyente y cuando vas a ciertos lugares encontrarás oposición también. Pero también es conocido que el poder del evangelio nunca pasa desapercibido, nunca. Tanto los que se oponen a él como los que lo abrazan experimentarán el poder del evangelio. Veamos lo que sucede aquí. Primeramente, el poder del evangelio contra los que se oponen. Veamos lo que dicen los versículos del 8 al 11. Pero Elimás, el mismo mago, el mago, pues así se traduce su nombre, se les oponía, tratando de desviar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, llamado también Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando la mirada en él, dijo: tú, hijo del diablo, que estás lleno de engaño y fraude, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor? Ahora la mano del Señor está sobre ti, te quedarás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Al instante niebla y oscuridad cayeron sobre él, e iba buscando quien lo guiara de la mano. Wow. Yo creo que si todos los creyentes hoy tuviéramos ese poder así, medio mundo anduviera ciego aquí, repartiendo maldiciones para todo el mundo. Como observamos, el mago, ahora que al mago se le da un nombre ya más acorde con su función como hechicero. Y es así como Lucas lo llama ahora, Elimás. Este hechicero miró en los misioneros cristianos una amenaza para su negocio, para su prestigio y para sus finanzas. Así es que, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo reacciona? Como pudo, intentó distraer y desviar al gobernador para que no le prestara atención ni a Pablo ni a Bernabé. Pero por el otro lado, ¿qué sucedió? El apóstol Pablo también miró a este mago, a este hechicero, como una amenaza contra el evangelio.
Por tanto, ¿qué es lo que hace acá? Lo confronta con esa determinación, con esa autoridad, como también lo había hecho por allá unos capítulos atrás en este mismo libro de los Hechos, el apóstol Pedro, también con otro hechicero que salió por allá al camino. Hechos capítulo 8, versículo 20 dice: entonces Pedro le contestó: que tu plata perezca contigo, porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. ¿A quién le dijo esto? A Simón el mago también, otro hechicero. Así es como los siervos del Señor tratan a los hechiceros del momento y como se deberían de tratar el día de hoy. Recordemos que el nombre de este hechicero, ratico lo resaltamos, ¿no es cierto?, a quien está confrontando Pablo. ¿Qué significaba el nombre de este? Bar Jesús, hijo de salvación. Irónico, eso significa el nombre de pila de él, hijo de salvación. Así es que lo que Pablo ahora le está diciendo es que él no es ningún hijo de salvación, sino hijo del diablo, porque está actuando como enemigo del bien y de la verdad del evangelio. Estaba pervirtiendo los caminos del Señor, y en lugar de acercar a la gente a su Salvador, ¿qué está haciendo? Los está apartando. Un hijo del diablo. Y las consecuencias de su oposición al evangelio entonces son justas. Su ceguera fue justa ante Dios, porque los que tienen a las tinieblas por luz y a la luz por tinieblas, sencillamente están condenados a andar en la oscuridad como ciegos. Es lo mismo que le sucede a tantas personas que hoy en día también practican la hechicería u otro tipo de procedimientos de estos misteriosos que tienen que ver con fuerzas espirituales o astrales también. Prácticas totalmente contrarias a la voluntad del Señor. Seguramente no terminarán ciegos físicamente como el hechicero de este pasaje, pero sin duda sí andarán ciegos espiritualmente. Y no solamente ellos, sino los que les creen, los que los siguen. Porque creen que están siendo bendecidos por Dios, pero en realidad están bajo la maldición de Dios. Creen que van por el camino correcto, pero en verdad van rumbo a su destrucción, rumbo al infierno mismo. Creen que encontrarán la paz, la prosperidad, la felicidad, pero finalmente solo recogerán ruina y desdicha porque están yendo contra la verdad del Señor, hermanos. En medio de la ceguera, ni cuenta se dan de que están declarándose enemigos de Dios según la ley del Señor. Como lo dice por allá el libro de Levíticos en el Antiguo Testamento, Levíticos 20, versículo 6, miren lo que dice, delicado. En cuanto a la persona que vaya a los adivinos o a los espiritistas para prostituirse en pos de ellos, también pondré mi rostro contra esa persona y la exterminaré de entre su pueblo. Tanto el hechicero o el adivino o el astrólogo o como le queramos llamar, así como los que los consultan, ¿saben en qué condiciones están? Están en serios problemas con Dios y condenados a vivir en su ceguera espiritual. Pero hermanos, esta ceguera no solo les espera a las personas que practican este tipo de cosas, sino a todo aquel que se opone a la verdad del evangelio. No solo los hechiceros y los brujos. Todo aquel que se opone a la verdad del evangelio está bajo la maldición de Dios. Qué delicado esto. Y muchas personas no entienden la situación espiritual tan peligrosa en la que se encuentran. Hermanos, no hay alguien que esté tan engañado en esta vida como aquellos que van contra Dios y su palabra y creen que todo está bien. No hay nadie tan engañado como esa persona, hermanos. Y nosotros no necesitamos ir donde un hechicero para decirle hijo del diablo. Hay amigos, hay conocidos, hay familiares incluso, que me inducen al pecado, que me apartan de Dios, que su trabajo, hay esposas, hay esposos en esa misma función, que intentan apartar a las personas de los caminos de Dios y confundirlos.
hijos del diablo, porque todo aquel que practica mentira, su padre es el diablo. Hermanos, prestémosle atención a esto. Tal vez nos preguntamos muchas veces, pero ¿por qué mi vida viene de mal en peor? ¿Por qué doy 2 pasos adelante y 3 hacia atrás? Evaluémonos, examinémonos. De pronto tal vez nos estamos desviando de los caminos correctos. De pronto el Señor nos está llamando a creer en su evangelio y nosotros estamos poderosamente firmes en contra del evangelio. Y he ahí las consecuencias. No hay alguien que esté tan engañado como estos, que creen estar bien con el Señor, sin buscar del Señor, y creen que todo va bien. Pero por último veamos el poder del evangelio con los que lo abrazan, dice el versículo 12. Entonces el procónsul, cuando vio lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Uno tal vez podría decir que con este susto cualquiera cree, ¿no es cierto? Lo que acabo de ver, este hombre le habló fuerte a este pobre hechicero, a este pobre mago, y mire cómo lo dejó ciego. Cualquiera cree con un susto de esos. Porque a primera vista pareciera que el gobernador creyó, fue por eso, por lo que vio, lo que sucedió a ese personaje. Sin embargo, las definiciones originales indican que el procónsul quedó profundamente impresionado, sobrecogido, no solo con lo que le pasó al hechicero, sino por la doctrina, lo dice claramente. Sorprendido y maravillado por lo que escuchó. Y esto fue lo que lo dejó pasmado. Esa combinación de las palabras de Pablo y la señal, de la enseñanza del apóstol y la derrota del hechicero. Hermanos, no hay necesidad de explicar si el hombre aquí se bautizó o no, o si fue solo un momento de susto o de emoción. La afirmación de que creyó está suficientemente clara, y desde ese momento creyó. Lucas aquí no nos da ninguna indicación de que fue una conversión falsa, como la de Simón el mago por allá en el capítulo 8. O de que la fe del gobernador aquí fuera la profesión, una profesión de fe hueca, como muchas personas a veces hacen. Creo en el Señor Jesucristo, se sabe en el credo, el acto de contrición y muchas oraciones más, pero conversiones falsas. Lucas acá presenta a sus lectores y a nosotros un dramático encuentro de poderes, en el que el Espíritu Santo, ¿qué está haciendo acá? Acaba de vencer a Satanás, uno de sus representantes. El apóstol derrotó al hechicero y el evangelio triunfó sobre el ocultismo y sobre la brujería. Eso es lo que está resaltando acá Lucas. Cuando el evangelio llega, se establece con poder, el título de nuestra enseñanza. Eso es lo que está mostrando. Tanto el hechicero como el procónsul, muy inteligente, muy estudiado, muy capacitado, pero confundido, como muchos hoy confundidos también. La salvación de este hombre y seguramente de su familia son una manifestación más del poder insuperable del evangelio en los que creen, en los que creen. Esta conversión muestra muy claramente que cuando el evangelio es llevado por alguien lleno del Espíritu Santo, dará sus frutos y mostrará su poder, el evangelio. Y amados, independientemente de cuál sea nuestro trasfondo social, cultural o espiritual, todo puede cambiar de manera negativa o positivamente. Los que deciden oponerse al evangelio, como lo vimos en el punto anterior, tendrán que sufrir sus consecuencias. Pero los que escuchan, ven y creen, su destino será otro muy diferente, de gran bendición. Y esta es la invitación que el Señor nos hace, mis apreciados hermanos, a través de este relato. Nuestra vida, miren, puede estar patas arriba, en caos, confundidos. Soy cristiano, soy crispeto, voy para allá o vengo de allá para acá. Confundidos en lo que estamos viviendo, lo que estamos escuchando, lo que estamos mirando.
tal vez caminando caminos incorrectos, pero la verdad del Evangelio, la sana doctrina del Señor, lo puede cambiar todo, todo. Tu vida, mi vida, la vida de aquellas personas a quienes les compartimos el Evangelio puede cambiar totalmente. ¿Cuándo? Cuando creemos. Cuando creemos. Ahora bien, te animo a que te percates acá de algo especial, de lo que sucedió aquí con este personaje. Su vida cambió, reinició totalmente, encontró lo que estaba buscando. ¿Por qué? Porque dice aquí, creyó. Y ya hicimos la aclaración de que creyó de manera auténtica. E igualmente tú, mi apreciado hermano y amigo, miren, cambios verdaderos y profundos requieren fe verdadera y convicciones profundas también. El poder del Evangelio puede destruir todas aquellas cadenas, todas aquellas ataduras de pecado que te esclavizan, que te ciegan en este momento. Puede destruir incluso enemigos espirituales, las fuerzas del mal que tal vez hayan encadenado a algunos. Pero tienes que creer genuinamente, hermano. Tienes que creer genuinamente. No puedes esperar un cambio real, ni la salvación eterna, mientras tu fe es una fe hueca, momentánea. Un ratico lloramos, nos emocionamos, listo, chao. O hipócrita. O mientras estamos con un pie en el reino de Dios y el otro en el mundo. No va a pasar nada, hermanos. No va a pasar nada. Sencillamente va a pasar lo que le pasó al hechicero. Dando tumbos por ahí, viviendo y caminando como un ciego, creyendo ir por el camino correcto, creyendo estar disfrutando de su vida, pero finalmente se está autodestruyendo. Eso es lo que sucede cuando nosotros no tomamos las cosas en serio con el Señor. Qué bueno sería que recuerdes esto. Cambios verdaderos y profundos requieren fe verdadera y convicciones profundas. Me arraigo a Cristo, me sujeto a Cristo, me someto a Cristo, pase lo que pase, dígame lo que me digan los que están a mi alrededor. Yo voy para donde voy, hermanos. Hermanos, el Evangelio se establece con poder mientras haya quien lo crea con sinceridad. Recuerden siempre eso. El Evangelio transforma tu vida, pero si estás creyendo con sinceridad. Y creer con sinceridad es vivir conforme a esta palabra que estamos creyendo. Ahí es cuando el Evangelio es efectivo, todopoderoso, libera al encadenado, restaura al destruido, levanta al caído, le da nuevas esperanzas al que no tiene ningunas. Y ya para ir cerrando, mis amados, entendamos algo bastante importante. El Evangelio llega con poder al corazón de los demás cuando evangelizamos los creyentes bajo el poder y la dirección también del Espíritu Santo. Cuando en lugar de echar cantaleta, porque muchas veces los cristianos nos volvemos así cantaletosos, cuando en lugar de echar cantaleta, en lugar de renegar o de frustrarnos porque a los que les hemos compartido el Evangelio no han llegado a los pies de Cristo, cuando cambiamos esa cantaleta y esa renegadera y más bien oramos y ayunamos para que el Señor nos use y para que prepare los corazones de los incrédulos, ahí es donde el Evangelio es efectivo, hermanos. Claro que encontraremos oposición, claro. Tal vez mucha más de la que encontró Pablo. Pero aunque los escenarios sean diferentes y aunque la oposición sea muy fuerte, el Salvador y el Evangelio siguen siendo exactamente los mismos. Siguen teniendo el mismo poder penetrante, impactante, transformador y renovador. Amados, el poder del Señor, el poder de su Evangelio, no ha menguado de ninguna manera. ¿Saben qué es lo que sucede? Somos nosotros, los enviados, los que hemos abandonado la tarea muchas veces.
o no la estamos haciendo bajo el poder y la dirección del que nos está enviando. No hay un evangelista, no hay un discipulador, no hay un misionero en la historia de la iglesia que se compare con Pablo. Pero ¿qué aprendemos de Pablo? Un hombre 100% dependiente del Señor. Y que como dependía del Señor, pasaba horas y horas en la presencia del Señor, ayunando, orando, leyendo la palabra del Señor. Y si aquí hay personas que están escuchando el Evangelio por primera vez o se están reconciliando con el Señor, quisiera animarlos a que si han escuchado la palabra de Dios, no se opongan al Evangelio de ninguna manera, hermanos, de ninguna manera. Cristo y su palabra, recuerden siempre esto, Cristo y su palabra son lo único que puede salvarte, a ti y a tu familia, librarte de todo aquello que te oprime, que te esclaviza, que te enceguece. El banco, los amigos, la familia nos pueden solucionar algunos tal vez problemas económicos por algunos días, pero el que te salva a ti, el que libera a tu familia, el que te guarda y te protege, se llama Jesucristo y lo hace a través de su evangelio. Así es que, hermano, amigo, cree el evangelio, obedece el evangelio y después de creerlo y obedecerlo, míralo hacer su trabajo en tu vida y en tu familia. Amén. Vamos a darle gracias al Señor, mis apreciados hermanos. Poderoso Dios, bendito y maravilloso Padre que estás en la gloria. Una vez más, Dios mío santo, te damos inmensas, infinitas gracias, Padre admirable, por bendecirnos como nos bendices cada que se abren las páginas de las Escrituras, Señor del cielo. Padre, quiero rogarte en el nombre de Jesús de manera muy especial en esta hora, Dios mío, por aquellas personas que en este momento o vienen por primera vez o por primera vez están escuchando el Evangelio, Señor, o tal vez se están reconciliando contigo, amado Jesús. Te quiero pedir, poderosísimo Dios, que el poder del Evangelio, Señor amado, penetre sus corazones, Dios. Habla a sus mentes y a sus conciencias, Espíritu Santo. Aviva el fuego de tu presencia en ellos, Rey de la Gloria. Perdona todos sus pecados y rompe todas las cadenas y las ataduras que tal vez en este momento los oprimen, los esclavizan, se han apoderado tal vez de su fuerza de voluntad, Señor. Tú eres el único, Espíritu Santo, a través del poder de tu Santo Evangelio, el que los puede salvar, rescatar, renovar y restaurar, Señor. Espíritu de Dios, toca esos corazones, Señor de la gloria. Que si hay alguien tal vez bajo efectos de alguna fuerza del mal, de la hechicería, de la brujería, o que está enceguecido con filosofías o con prácticas misteriosas que van contra ti, Señor, ábrele los ojos espirituales, Rey de la Gloria. Ayúdales a ver a todos ellos que tú eres el camino, Señor, la verdad y la vida, Dios mío santo. Señor amado, que el poder de tu Evangelio se establezca en estos corazones, Señor, y en toda la iglesia acá presente y en los que nos escuchan por las redes sociales también, Dios mío. Porque tú eres el mismo de ayer, de hoy, de siempre. Y el poder que salvó y transformó a este hombre, a este procónsul, a este gobernador, Señor. Y ese mismo poder, Señor, que dejó ciego a este hechicero, ese mismo poder actúa todavía en nosotros y en tu pueblo, Señor amado. Padre, hoy nos disponemos y nos humillamos delante de ti. Te lo pedimos, Señor, y agradecemos, poderosísimo Padre Celestial, en Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén, Señor.